Hablando de cómo se ha debilitado una institución fundamental fundada por San Juan Pablo II, la Pontificia Academia para la Vida, el, eh, yo dije hace algún tiempo, hace poco en realidad, que iba a participar de un evento en Roma, en el Vaticano, organizado para defender la Humane Vitae, ¿no? Y obviamente este documento como saben ustedes, un documento central que va a significar muchos conflictos y significó muchos conflictos dentro de la Iglesia. La Humane Vitae, hago un resumen, es el documento en el que en 1968 el Papa San Pablo VI determinó básicamente que el control artificial de la natalidad no era aceptable en la moral de la Iglesia. No era aceptable, ¿por qué? Porque simplemente se oponía al plan que Dios tiene para el hombre y la mujer y para la sexualidad del hombre y la mujer. ¿Cómo se ve la sexualidad al interior de la vida humana cristiana, ¿no? Y cómo la sexualidad, que cada vez ha ido siendo separada por la cultura como un juego, como una diversión, como algo que tiene que estar al alcance de la mano, como algo que hago como cualquier cosa, que algo que se compra y se vende como cualquier producto, en realidad está insertado dentro de la vida humana. De ahí el nombre Humane Vitae, vida humana, ¿no? Está centrado dentro de la vida humana, forma parte de la vida humana y en consecuencia no se puede concebir, no se puede entender esa sexualidad sin las consecuencias que va a tener en el resto de la vida humana. ¿Qué cosa va a pasar con mi corazón? ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Qué va a pasar con mis afectos? Si tengo relaciones sexuales, ¿en qué contexto tengo relaciones sexuales? ¿Cómo o por qué tengo relaciones sexuales? Y claro, en un mundo donde ya se había separado la sexualidad hace mucho tiempo y donde las distintas denominaciones religiosas que se oponían al control artificial de la natalidad habían terminado cayendo una detrás de la otra como moscas, la última había sido la Confederación Bautista, que era supuestamente una de las denominaciones cristianas más conservadoras en los Estados Unidos, ya habían caído los anglicanos, etc. De parte del mundo moderno, había una enorme expectativa en la modernidad de que después de una comisión de expertos y de personas consultadas, etcétera, etcétera, donde la mayoría de los expertos, entre comillas, de los 60, le decían al Papa, ¿sabes qué? Hay que separar la sexualidad de la reproducción, del hecho de tener hijos, para que los esposos puedan, todo esto en lenguaje bonito, ¿no? En lenguaje pseudocientífico, para que el carácter unitivo, ¿no?, de la sexualidad pueda ejercerse. O sea, básicamente es para que podamos disfrutar del sexo. Ahí está, Dios lo puso, entonces, ¿por qué no disfrutarlo? Todo el mundo lo está haciendo, porque los católicos vamos a hacer los aguafiestas, pues los quemapelícula, de que no, tú no puedes tener relaciones sexuales sino hasta el matrimonio. Y resulta que Pablo VI advierte todas las cosas que iban a pasar, ¿no? Dice, si es que se separa la sexualidad del resto de la vida humana, ¿no?, de cómo influye en la vida humana. Si el sexo se desliga del resto de la vida humana y se cree que, mira, yo puedo tener relaciones sexuales y eso es completamente independiente y autónomo de si soy una buena persona, si mi alma está dedicada a Dios, cuando nosotros no pensamos eso ni siquiera del trabajo, que es algo más externo que la sexualidad. No, el trabajo va a definir si soy feliz o no soy feliz. Yo tengo que escoger mi trabajo, tengo que ser cuidadoso, tengo que ver a quién presento mi hoja de vida. O sea, ponemos una preocupación en el trabajo, que es algo sí externo,
que tiene un gran valor, lo sabemos por la doctrina social de la Iglesia, que no le ponemos al sexo. O sea, que se dan cuenta cómo se ha impuesto este engaño, ¿no?, sobre la realidad de la sexualidad en la persona humana, de lo importante que es, de las consecuencias que trae decidir tener sexo temprano, promiscuo o no promiscuo, dentro o fuera del matrimonio. Todas esas decisiones son decisiones vitales para la vida humana. Entonces, la cosificación de las mujeres, la prostitución de las mujeres, la caída grave de la natalidad, todas estas cosas, lean ustedes la Humanae Vitae, porque es un lenguaje que necesita ser modernizado en el uso del lenguaje, no en la filosofía de detrás, ¿no? Porque todavía se utiliza la tercera persona del plural, como utilizaban los papas, que después Juan Pablo II cambiaría ese estilo y en la segunda mitad, digamos, de su pontificado, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, miren ustedes las consecuencias. Es un documento corto, los que no lo han leído deberían leerlo, porque está en todos los idiomas, en la página web del Vaticano, en cualquier otra página web, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí que lo que predice el documento es, eso no estaba pasando en el 68, hoy en día sí pasa. Y resulta que Monseñor Vincenzo Paglia, a la cabeza de la Pontificia Academia para la Vida, que el Papa San Juan Pablo II creó para poder articular la defensa de la doctrina católica sobre la vida, la familia y la sexualidad, convocó un congreso y publicó un libro donde se cuestiona esto y donde otra vez muchos filósofos y pensadores dicen: no, tenemos que volver a abrir el debate, y la gran mayoría de católicos en realidad ya no practican la regulación natural de la natalidad. De hecho, la gran mayoría de católicos no están de acuerdo con esto. Claro que no están de acuerdo. La gran mayoría de católicos no están de acuerdo con las normas de la Iglesia. Yo personalmente, que soy una persona que me gusta pelear, no estoy de acuerdo pues con que sea pecado darle un puñetazo a alguien que está ofendiendo a la Iglesia Católica. No estoy de acuerdo con esa enseñanza. ¿Cómo voy a estar de acuerdo? Me parece que es justo, me parece que es verdad, me parece que corresponde que yo le rompa los dientes a quien insulta pues a la Santa Madre Iglesia. Pero sé que no lo puedo hacer. Y sé que mi corazón tiene que estar de acuerdo con esa enseñanza, porque Jesucristo murió en la cruz. Y porque Jesucristo dijo: si ustedes aman solamente a sus amigos y a quienes les hacen bien, ¿en qué se diferencian de los recaudadores de impuestos, que eran las personas más odiadas y más traicioneras pues del pueblo judío, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas cosas que no nos gustan, y comprendo que mucha gente diga: no, a mí no me gusta, pero la Iglesia tiene una razón y la Iglesia tiene que seguir dando testimonio. Entonces, cuando Monseñor Paglia dice: no, acá no estamos yendo en contra de la Humanae Vitae, lo que estamos haciendo es abriendo el diálogo. ¿Abriendo el diálogo de qué? ¿A razón de qué? Los argumentos son muy claros. Acá no es que existen nuevos descubrimientos científicos y filosóficos. Mentira. No hay nuevos argumentos científicos y filosóficos. Son los mismos argumentos. El sexo sí puede ser parcialmente separado del resto de nuestra humanidad, y en consecuencia puede ser utilizado en determinadas circunstancias para que simplemente tengamos satisfacción y gratificación sexual. Entonces, ese argumento ya se lo tiró abajo Pablo VI en la Humanae Vitae, ya se lo tiró abajo.
¿no? Son como aquellos argumentos que tenían, por ejemplo, algunas escuelas filosóficas que San Agustín se los tiró abajo. Los plotinianos, por ejemplo, la filosofía de los neoplatónicos. Nadie puede decir, bueno, pero porque San Agustín lo hizo en el siglo IV son argumentos antiguos, ahora hay nuevos argumentos científicos. No, una vez que se desbancó una forma de filosofía, una forma de pensar, esa filosofía, si quedó desbancada por el ingenio humano, por la inteligencia humana, y en el caso de la teología, por la razón teológica, entonces eso ya se acabó. Hay otras discusiones que por supuesto están abiertas. Yo no digo que todo está definido, no. Existe ese concepto que Henri de Lubac explicó muy bien sobre qué cosa significa la evolución del dogma. Pero todos los que quieren que la iglesia cambie en todo, que todas las prácticas, que las mujeres se ordenen, que los curas se casen, etcétera, etcétera, todos usan ese argumento. La evolución del dogma, y no saben lo que es. No tienen idea de lo que es. Creen que la evolución del dogma significa que el dogma diga lo contrario a lo que antes decía. Y esa no es la evolución del dogma. La evolución del dogma es una mejor comprensión de las raíces del dogma. Por ejemplo, que Jesucristo estaba presente en la Eucaristía no es algo que la iglesia dudaba. Pero en la Edad Media vienen los grandes conflictos eucarísticos, ¿no? Los grandes congresos, cuando algunos filósofos, algunos teólogos, Berengario de Tours, por ejemplo, que fue uno de los que terminó siendo excomulgado, tenían su propia idea de cómo estaba Jesucristo, ¿no? No, Jesucristo está en la hostia, es un pedacito de su cuerpo. No, es todo su cuerpo. No, la hostia es solamente el cuerpo y el vino es solamente la sangre. No es así. Habían todas estas discusiones. Hasta que finalmente todos estos debates y varias herejías de por medio, entre ellas que, bueno, al final la comunión era simbólica, ¿no? Es una de las barbaridades que hoy sostienen varios sacerdotes aduciendo que es parte de la evolución del dogma, entre comillas, ¿no? Pero ahí es donde viene eso que nosotros repetimos y que hoy en día sabemos, hermanos, porque lo decimos, por ejemplo, en la coronilla de la Divina Misericordia, que en cualquiera de las especies, ¿no?, pan o vino consagrados, está el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la evolución del dogma. ¿Se dan cuenta? Se clarifica lo que ya se decía, que acá está presente Jesucristo. Ahora, ¿cómo está presente? La gente se comienza a devanar el cerebro y muchas cosas no las vamos a entender sino cuando estemos en el cielo, ¿no? Y entendamos la magnitud de un Dios que nos sobrepasa. Entonces, cuando se presentan esos argumentos mundanos, no, acá lo que estamos haciendo es simplemente ver el diálogo para completar la doctrina. Miren, porque este término de completar la doctrina se ha venido utilizando un montón de veces, ¿no? El cardenal Hollerich, por ejemplo, de Luxemburgo, que es el que va a presidir como secretario general el próximo Sínodo de los Obispos, cuando habla de la posibilidad del matrimonio homosexual, dice, sí, claro, esa doctrina es clara ahora, pero eso no significa que después pueda ser completada entre comillas. ¿Qué significa completar? Está utilizando la palabra completar para manipularla y decir, en realidad, cambiarla. Entonces, cuando Paglia dice, no, acá estamos buscando la evolución de este concepto, estamos buscando que se adapte al mundo, que lleguen nuevas luces, que entendamos mejor, ¿no? No hay nada que entender mejor. La sexualidad, o entendemos la antropología, es decir, la visión humana del cristianismo. Porque recordemos, hermanos, Jesucristo se hizo hombre. Entonces, ¿qué es un ser humano en lo mejor de su expresión? No es una idea filosófica que ha quedado por ahí flotando. No, Jesucristo se encarnó, hay que ser como Él. ¿Y por qué Él escogió una vida célibe? ¿Y por qué Él celebró los matrimonios al mismo tiempo?
Porque la sexualidad está inserta dentro de la persona. Entonces las decisiones que se tomen sobre la persona es obviamente algo que es fundamental y que tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, muy poca prensa ha habido para este evento que se está realizando este fin de semana aquí en Roma, este fin de semana del 20 de mayo, pero voy a tener varias cosas que compartir y más de un punto de vista sobre este evento, porque creo que los católicos tenemos que seguir defendiendo esta verdad ante la descomposición de la sexualidad que estamos viendo, trágica y con trágicas consecuencias. Y sobre todo, al interior de la iglesia tenemos que asegurarnos que la postura de Monseñor Paglia fracase. ¿Por qué? Porque la iglesia es el sacramento de salvación. Y si hay algo que tenemos que defender primero es la iglesia, para que pueda seguir dando testimonio en el mundo. Y quienes las corrompen desde dentro están haciendo más daño que los que hacen daño fuera del mundo. Y aquí no juzgo las intenciones. No digo que sea una persona perversa, que sea una persona mala, pero son personas que están equivocadas. Y están equivocadas porque están yendo en contra de las enseñanzas claras y bien argumentadas, es decir, no solamente autoritativas, no solamente han dicho esto no se puede, sino bien argumentadas de los pontífices. Y por eso es que tenemos que seguirlas defendiendo. Que tengas un buen día.